Damos gracias a Dios por este día, por este domingo. Siempre será un privilegio poder reunirnos. Comenzamos la escuela bíblica el 13 de febrero. Vamos a dar un libro para primero y un libro para los que ya vienen en la escuela. Un libro respecto a la materia, se les va a enviar un libro para que podamos hacer un trabajo. Vamos a los que ya van en la escuela, entonces vamos a incrementar un poquito el nivel de tareas y toda esa parte, porque ya hay gente que lleva varios tiempos, lleva un año y otros llevan más, mucho más aprendiendo. Entonces la doctrina debe hacer su tarea en el corazón y es aprender, pero para aplicar. Bueno, entonces vamos dentro de 8 días, como decía mi esposa, tenemos el aniversario. Tenemos un invitado en la alabanza, entonces va a ser un buen tiempo para que nos acompañen, inviten amigos, personas. Vamos a estar disfrutando de ese tiempo de adoración y de ese tiempo de comunión. ¿Qué otro anuncio hay? Los bautismos el día en marzo, entonces ya poco les mandamos la diapositiva, se la vamos a mandar en WhatsApp a los que están en grupos, para que tengan el dato de a qué hora, qué día será, qué hora será, y se puedan inscribir los que se van a bautizar. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio al tema de hoy. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan hoy, que vienen por primera vez a la iglesia, que han sido invitados, y a todos aquellos que también ya están. Le damos gracias a Dios por su asistencia. Libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10 al 24. Gálatas 1, 10 al 24. Vamos a leerlo. Dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu iglesia. Gracias porque tu palabra es buena, es fiel, y anhelamos hoy escuchar tu consejo y tu mensaje. Queremos sujetarnos al texto de la Escritura para aprender, y queremos recibir del Espíritu Santo tu verdad, únicamente tu verdad, Señor. Te doy gracias por la iglesia y te doy gracias por el privilegio de predicar. Bendice este sermón y bendice los que lo escuchan, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Credenciales del apóstol Pablo. Toda la vida, durante muchos años, siempre quería predicar de Pablo. Sé que llegaría el momento. Nunca durante estos 20 y pico de años he podido predicar realmente la vida de Pablo a través de las Escrituras. Y Gálatas es un libro que se presta para ello, para hablar de este hombre llamado Pablo. Siempre encontraremos oposición al Evangelio. Es algo con lo cual la iglesia debe aprender a lidiar. Si se logra desacreditar tanto el mensaje como el mensajero, se hará daño.
Pero algo que no podemos ignorar es que Dios cumplirá su propósito en su iglesia, aún por encima de la oposición. Continuaremos hablando de la vida del apóstol Pablo, aprendiendo del proceso que él vivió durante su llamado, conociendo más de cerca su vida, su pasado, su compromiso durante el ministerio y su inalterable entrega. O sea, fue algo muy fuerte en la vida de este hombre, la entrega que él tenía a Dios y a su palabra para cumplir el llamado que Dios le había dado. ¿Cuál era el llamado de Pablo? Predicar el evangelio ¿a quién? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Para si no saben, nosotros. Son todos los que no descendían de los ¿quién? De los judíos. La batalla para algunos de los judíos de esas iglesias de Galacia, venimos en la serie, este es el tercer sermón de Gálatas, era que ellos sabían que Pablo no hacía parte de los 12 discípulos que estuvieron con Jesús. O sea, eso era como un argumento que ellos tenían en contra del apóstol Pablo, porque ellos decían, pero ese no hace parte de los 12. ¿Sí? Ya saben que era ser parte de los 12, ¿no? Si no eres parte de los 12, no eres parte de nada. Y así sucedía en esa época. Pero Pablo tenía un llamado diferente, un llamado especial, un llamado que había sido dado directamente por Dios. Antes de entrar en el texto, aclaremos que es imposible ser un verdadero creyente o un siervo o un hombre de Dios o una mujer de Dios si no se ha nacido de nuevo. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque pretender ser algo que es imposible para el hombre traerá frustración, traerá confusión y sobre todo no veremos resultados. La vida que Dios nos ofrece es la mejor, mas no la más fácil. Escuche eso. La vida que Dios ofrece es ¿qué? La mejor, nunca la más fácil. La vida eterna comienza acá, o sea, no allá. Muchos piensan que van a ir a la eternidad cuando mueran y esperan que pongan el cartel que dice descansó en la paz del Señor. Sí, piensan que por ese cartel ya va a estar en el cielo. No se sabe. El tiquete es acá. La vida eterna comienza ¿cuándo? Ahora. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has ¿qué? Enviado. Juan 17:3. Esta es la vida eterna. ¿Quién? Cristo. La vida eterna no es un traspaso, escuche, de lo terrenal a lo espiritual. No, o sea, cuando alguien muere y no arregló su vida y no es salvo, no es salvo. No hay nada que hacer. Y allá no hay segundas oportunidades. La oportunidad, ¿dónde es? Acá. Mi esposa preguntaba que si alguien querría saber el día de su muerte. Muchos dirán que sí. Pablo no pudo vivir, Pedro no pudo vivir, pero nosotros si lo supiéramos, ¿quién sabe qué haríamos? ¿Quién sabe qué haríamos? Solo la presencia del Espíritu Santo en una vida hace posible que las Escrituras sean reveladas, que el corazón anhele obedecer a su Señor y que podamos perseverar hasta el fin de nuestro peregrinaje en esta tierra. Todo eso, las características las reúne ¿quién? Pablo. Pablo es un vívido ejemplo de ello. En su vida vemos un verdadero llamado, una verdadera conversión, un verdadero servicio y un verdadero amor por su Señor y por la obra. Todo esto es natural en aquel que es conocido por Dios, porque es el que hace posible todas las cosas. O sea, es natural amar a Dios el que es hijo de Dios. Es natural servirle, es natural desear conocer más de la palabra, es natural orar, es natural buscar su presencia. Si no es natural, hay que examinar el corazón. Y a través de la vida del apóstol Pablo vamos a ver quién era este hombre, por qué es tan importante dentro del Evangelio, dentro del Nuevo Testamento, y vamos a entrar en el texto de hoy. Primero, vamos a ver 2 puntos y cada punto trae un desglose de varios subpuntos A, B, C. Entonces vamos a ver el primer punto que se llama credenciales generales de Pablo. Las credenciales generales. ¿Qué son las credenciales? Aquellas cosas que eran prueba de que él era un apóstol verdadero, que no era un farsante, que así no hubiera estado con Cristo durante la vida terrenal, reunía los requisitos para ser un apóstol. ¿Se acuerdan los requisitos? ¿Cuál era? Haber visto al Cristo resucitado. ¿Alguien lo ha visto acá? Nadie lo ha visto.
en la tierra después de la Biblia nadie lo ha visto. Entonces los apóstoles no existen en este tiempo. ¿Queda claro? Solo existe la iglesia, pastores y maestros. Evangeliza toda la iglesia, debe evangelizar, no alguien que tenga el don especial, aunque hay gente que tiene el don. Pero los profetas y los pastores fueron el fundamento ¿de qué? De la iglesia. Porque siempre hay gente que dice, no, es que el profeta fulano me dijo tal cosa. La Biblia, desde esta pasta a esta pasta, es la profecía, si alguien la quiere conocer. ¿Quiere conocer qué dice Dios para su futuro? Lea la Biblia, no necesita que nadie se lo diga. Ni el profeta ni el brujo, porque hacen el mismo trabajo. ¿Listo? Entonces, la Biblia lo dice desde Génesis a Apocalipsis. Hay gente que le encanta que le digan qué va a pasar, pero no le encanta que le digan qué tiene que hacer. ¿Sí me explico? O sea, le gusta, dice, dígame que este año voy a montar un negocio, yo necesito oír eso. Dígame que el vecino que tengo al lado por las noches va a cambiar, por favor, dígame eso. ¿Sí? Dígame que la vecina va a cambiar, algo así. No se puede. Es falso. La Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice sobre mis deberes, mis responsabilidades, mi tarea como creyente. Empezamos en el versículo 10. Pues dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y eso nos da el primer punto, o la parte A de las credenciales generales de Pablo, que es que Pablo no agradaba a los hombres. Gálatas 1, versículo 10. Los judíos lo acusaban a Pablo de buscar agradar a los hombres cuando hablaba de la gracia, porque ellos estaban viviendo bajo la ley y pensaban que podía agradar a Dios a través de las obras. Entonces ellos decían que Pablo buscaba agradar a los hombres porque había quitado la fuerza de la ley, que la ley decía que usted tenía que hacer una cantidad de cosas para salvarse, y Pablo viene a predicar el evangelio de la gracia para decir que es por gracia, que él ya lo hizo todo. Entonces ellos lo acusaban de eso. Si Pablo agradara a los hombres, no había pronunciado los dos últimos versículos que compartimos la semana pasada, Gálatas 1 del 8 al 9. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si Pablo buscara agradar a los hombres, él no había dicho esos dos versículos, porque eso iba contra todos aquellos que predicaran algo diferente a la Biblia, al evangelio, porque la Biblia no estaba todavía. Si hablamos de agradar a los hombres, podríamos decir que todos aquí hemos agradado a los hombres en momentos de nuestra vida, por no tener claro precisamente principios que no son negociables. Una de las grandes batallas para aquellos que quieren servirle a Dios es ese punto: querer agradar al hombre, querer decirle a otra persona lo que él quiere escuchar y no decirle la verdad porque de pronto se molesta. Ahora hablaba con un hombre y le decía, mi tarea es decirle ¿qué? La verdad. Mi tarea no es decirle lo que usted quiere escuchar. Mi tarea no es decirle que a usted le va a ir bien siempre. Mi tarea como pastor y predicador es decirle a la iglesia lo que dice ¿qué? La Biblia. Y no puedo decirle a la gente que le va a ir bien cuando está viviendo mal. No se le puede decir a eso. En Suba hice un ejercicio cuando fui la última vez con una niña de como 7 o 8 años y le dije, ¿cuánto es un bien más un bien? Me dijo, 2 bienes. Le dije, muy bien, 10 en matemática. Le dije, ¿cuánto es un bien más un mal? Y no tuvo respuesta. No hay respuesta. ¿Cuánto es un bien más un mal? Sube. ¿Qué le da? Nada. O sea, no da nada, porque no puede dar nada. O sea, un mal, por más que reciba el bien, no puede dar resultados. Y el bien mezclado con el mal no funciona. Dios es celoso de su palabra, celoso de su verdad, y Él manda a todos a que prediquen la verdad. Y Pablo predicaba la verdad. Pablo no agradaba a los hombres. Él no estaba para agradar a los hombres. Hay una gran diferencia entre agradar al hombre y agradar a Dios. Comprenderlo es vivir una vida diferente.
Es comprender desde algo tan sencillo que nos cuesta que el aire que respiramos le pertenece. Por eso no agradas a los hombres, porque Él te dio la vida, entender que la vida es de Él, que fuiste creado por Él. Es ser real para Él, únicamente para Él. Eso es agradar a Dios. Escuche, dentro de la labor cristiana, una de las áreas más difíciles es, dentro del creyente, es su familia. Un 90% no se comprometen porque tienen miedo a su familia, a perder relaciones, a decir la verdad, a herir con la espada, porque la espada fue hecha ¿para qué? Para herir. ¿Cuántos filos tiene la espada de Dios? 2. Con uno rompe y con el otro rasga, pero la misma palabra también que sana. He aquí trae de qué? Sanidad y medicina. O sea, la palabra es la misma que abre la herida y te dice pecador, necesitas de Cristo. Pero es la misma palabra que te dice, yo estoy aquí, yo puedo sanar tu corazón, puedo entrar a tu vida y hacer algo nuevo, darte una vida nueva. Es imposible que alguien reciba sanidad si no es herido. Y los que llegan, que creen que no están heridos, tranquilo que Dios lo puede herir con la palabra, diciéndole que la verdad en la cara, diciéndole que esta es tu radiografía, esto eres tú como ser humano, pero mi palabra siempre traerá ¿qué? Aliento. Agradar a los hombres es vivir en el sistema llamado mundo. Es un sistema de maldad, de humanismo, de egoísmo, de orgullo, donde el servicio al otro está ausente, donde la vida espiritual es obsoleta, anticuada y aunque aburrida. Eso es vivir para los hombres. Hay gente que le da pena orar por los alimentos. Hay gente que le da pena decir que es creyente en su empresa. Eso es vivir para los hombres. Hay gente que le da pena que sepan que el domingo viene a la iglesia, pero aún así quiere que Dios conceda todas las cosas de su corazón. Lo que buscaban los judíos con los creyentes de Galacia era que los agradaran a ellos y no que agradaran a Dios. Es más fácil hacer cosas para Dios que vivir para Dios. Escuche esa frase. Es más fácil hacer cosas para Dios que vivir para Dios. Hay gente para la cual es fácil diezmar, pero no obedecer en otras cosas. Otros viceversa, obedecen en unas cosas, pero no obedecen en otras, y así sucesivamente. Es más fácil venir el domingo, venir el martes, venir un día, venir otro, pero es más difícil vivir para Dios fuera de la iglesia, ser cristiano fuera de la comunidad, ¿sí? En la casa. No permitir groserías, no permitir pensamientos, estar alerta a la mente y a la vida que quiere agradar a Dios y no quiere agradar ¿a quién? Al hombre. Es quedarse en una conversación de hombres groseros y mundanos, siendo un creyente y no tener el carácter de irse o decir, un momentico, o sea, no hablemos más de eso. Eso es agradar al hombre. Yo lo viví cuando era nuevo en la iglesia. Trabajaba en una empresa de coteros, era cotero, cargaba camiones, y los coteros son groseros, y los rusos son groseros, y los eléctricos, y todos son groseros. Todas las ramas, alguien decía, oye, es que esa rama es terrible. No, todas las ramas son terribles en cuanto a los hombres. Estoy hablando en cuanto a los hombres, vulgares. Y los comentarios eran no de alto calibre, sino grueso calibre, arriba. Y estaban hablando ahí los 6 una mañana, y yo llegué un lunes, y todo el mundo hablaba de lo que se tomó, de lo que hizo el fin de semana, de esto, de las groserías. Yo les dije, ¿puedo hablar de algo interesante? Dijeron, bueno, y les compartí del Evangelio. Muchos no me volvieron a saludar porque era nuevo. Nunca más. Porque empezaron a hablar de vulgaridades, de cosas que no debe uno escuchar. Y pasaron 6 años y un día me encontré un hombre en una iglesia y él había estado ahí. Él era uno de esos coteros. Dijo, uy, qué bueno verlo. Dijo, quería volverlo a ver. Dijo, este día que usted habló, ¿se acuerda ya? En esa empresa, en Copetrán. Dije, sí. Dijo, ese día yo empecé a pensar muchas cosas de las que usted dijo, y usted tenía razón. Dijo, y había un familiar que iba a la iglesia, y yo terminé yendo a la iglesia, y ya llevo varios añitos y yendo a la iglesia. Pero, ¿por qué? Porque no hay que temer a los hombres. No temas a los hombres. Si alguien dice una atrocidad y tú puedes decirle, no, oye, un momento, eso no es así. ¿Por qué? Porque aquí dice, que la Biblia dice esto, eso es no temer a los hombres.
pero muchas veces nos quedamos callados, nos reímos con el chiste verde porque, o sea, da pena, así que dirán si yo digo que soy creyente. A eso se refería. Pablo no tenía miedo. Estoy poniendo un ejemplo sencillo, ¿no? Hay cosas más serias. Segundo, o B, el mensaje de Pablo no era un invento humano, versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pablo inicia el verso diciendo, mas os hago saber. Es lo mismo que decir, en esto estoy perfectamente, ¿qué? Claro. Tengo certeza en mi corazón que lo que predico es la palabra de Dios, lo que Dios le había dado a él. El mensaje de Pablo y el mensaje de la Escritura era el mismo. Era coherente con el Antiguo Testamento, era la gracia de Dios revelada en la vida del apóstol Pablo para enseñar, y no era un invento humano, era de origen divino y no puede ser mezclado con la sabiduría humana. No puede ser mezclado con la sabiduría humana. Escuche, el evangelio no tiene nada humano. Lo único humano que hay en el evangelio es que es para los hombres, pero no tiene nada de este mundo, nada. Si en algo el evangelio es terrenal, entonces no es el evangelio. El evangelio es absolutamente divino, revela lo que el hombre no puede ver. Es difícil para un adúltero estar donde su amante y entender que está destruyendo su vida y que vaya al infierno si no se arrepiente. Es difícil. Ningún consejo humano lo hará cambiar. No piense en su esposa, piense en sus hijos, piense en las finanzas. No lo puede hacer cambiar. Tiene que ser una revelación de la palabra de Dios en su corazón que le hace sentir convicción de pecado. Se arrepiente y puede dejar su relación y empezar una vida nueva. El ladrón igual, el homosexual igual, la prostituta igual, el mentiroso, el chismoso, todos. Para todo pecado, me casé con todos, decía él. Todos los pecados son iguales delante de Dios. Ningún hombre tiene convicción de pecado porque otro se lo diga. ¿Se ha escuchado a los que se suben a los buses? Ni las lágrimas de mi madre ni los consejos de nadie fueron suficientes para dejar la droga, y cuentan su historia, ¿no? Y hacen una apología a la droga. Y estuve no sé cuántos años y estuve esto y tiene una cicatriz acá y uno le da miedo, uno dice, uy, qué pánico, o sea, qué vida tan terrible la de ese muchacho, ¿sí? En la cárcel había un dicho, ojalá nadie haya estado en la cárcel y ojalá nunca esté. Cuando alguien tenía esa cicatriz así toda horrible, entonces llegaba alguien nuevo y como que se asustaba, así decía, uy. Y entonces otro más sabio, en el nivel carcelario, le decía, no le tengan miedo a ese, tengan el miedo al que le hizo eso a ese. Ese es el que hay que tenerle miedo, ¿sí? Y así pasa con la vida con Dios. A veces pensamos que podemos meter algo de lo humano en el evangelio, y Pablo no podía hacer eso. Es fundamental para todo aquel que se congrega los domingos en una iglesia y escucha un sermón o predicación, que sepa la verdad, que el evangelio no es mezcla con lo humano, que solamente se puede predicar la palabra inspirada de Dios, y que es lo único que transforma el corazón de los hombres y las mujeres. Que es el poder del Espíritu Santo el que convence al pecador de la necesidad de arrepentimiento. El hombre se ofende y se argumenta cuando escucha esto, que es solo por la gracia. A algunos no les gusta, dicen, nada, no puedo hacer nada. Y todo lo que hago siendo creyente, nada, tampoco sirve. Se hace por obediencia, no se ganan méritos. Pero es que yo oro 3 horas al día, no. Pero es que yo he diezmado toda la vida, y no se confundan, ¿sí? Las obras que se hacen porque Dios las preparó de antemano para nosotros, pero no añaden a la salvación ya está. Usted se comporta como un creyente porque lo hace por amor a Dios, y eso era lo que Pablo predicaba y ellos no lo querían aceptar. No hay nada bueno en el hombre para que Dios lo salve. Por eso el mensaje no es humano, el mensaje es el mensaje de Dios hecho hombre, cargando nuestra maldad para darnos vida eterna y llena de bondad. C. Pablo no recibió mensaje de hombres. Versículo 12a. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Dejémoslo hasta ahí. Este verso iba contra los judaizantes
diciéndoles que a diferencia de ellos, que sí recibían el mensaje de la tradición. Todos los judíos habían recibido lo que ellos enseñaban de la tradición de los rabinos y de los sacerdotes judíos y lo transmitían a una generación a otra. Pablo no, para Pablo era nuevo todo lo que escuchaban. Algunos se preguntan, ¿cómo Pablo recibió toda esa enseñanza? ¿Cómo Pablo recibe todas las doctrinas? Ahorita más adelantico lo vamos a mirar cómo nos sucedió en la vida de él. Los judíos usaban interpretaciones humanas, usaban vanas repeticiones, sus vidas no eran coherentes con la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que compartimos alguna vez en los evangelios de Marcos o de Juan? Que para ellos si una gallina ponía un huevo la mataban el sábado. Habían llegado hasta esos extremos de la ley, porque la ley decía que nadie podía trabajar y si la gallinita ponía un huevo la mataban. Entonces se habían ido a unos extremos, eran 613 mandamientos y según los estudios ellos tenían hasta 20.000 normas de vida para ser santos. No toques, no hagas, no gustes. O sea, ellos no aceptaban que alguien comiera si no se lavaba las manos. Eso era, mejor dicho, digno de muerte casi, ¿sí? Y por eso Jesús nos confronta en detalles tan sencillos como esos, como sanar personas en el día de reposo y cosas así. Se habían inventado un sistema terrible, mientras que el evangelio que Pablo había recibido no venía en ningún momento de ninguna mente humana, venía de la mente divina que es Cristo. Muchos piensan y dicen que la Biblia es la palabra de Dios, pero viven en el mundo. Estamos en un tiempo espiritual, ¿sí sabían? Para bien o para bien. Es impresionante cómo hoy se usan muletillas. Las escuchamos en televisión, las escuchamos en canales en radio, las escuchamos en eventos mundanos, las escuchamos en los artistas que cantan al mundo. Todos usan las palabras espirituales de la Escritura y todos usan el lenguaje de algunos creyentes y los creyentes inventan otras más. Por ejemplo, amén. Todo el mundo dice amén, como si estuviera a prueba, ¿sí? En los programas de radio, en las entrevistas, uno ve todos esos artistas que cantan al mundo, que incitan a la gente a emborracharse a través de la música, a la impureza sexual, y aparte de eso dicen que amén. Así estamos. Gloria a Dios, hermano. Esa es la típica de todo el mundo. Gloria a Dios. No sabe qué es gloria, no sabe qué es la gloria de Dios. No saben lo delicado que es la gloria de Dios para uno tenerla de labio en labio, como si eso fuera algo que se pudiera usar. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Gracias al Señor, sí, gracias al Señor me ha ido bien, ¿sí? Y toda la semana hartando y gracias al Señor me ha ido bien, ¿sí? Y se mata toda la semana trabajando y entonces le pagan y dice, uy, gracias al Señor me fue bien esta semana. Y se va para la cantina, gracias al Señor, ¿sí? Así estamos. Papito Dios, es que Papito Dios está bueno. Dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles y entonces podemos clamar que Abba Padre, Papito Dios, sus hijos. Lo demás no lo escucharemos. Sin conciencia la gente habla de lo que la palabra de Dios dice, pero no conoce las Escrituras. No, el hombre se ha atrevido a mezclar todo. Estamos en la era espiritual, donde todo es confusión, donde cualquiera cree tener la verdad, cualquiera cree tener la revelación divina, y Pablo realmente sí la tenía. Pablo no había recibido a nadie. Mire lo que dice el versículo segundo, el mensaje de Pablo, vino de Cristo directamente, versículo 12b. Dice, sino por revelación de Jesucristo, leamos completo, pues yo no lo recibí ni lo aprendí en hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Pablo les aclara que su mensaje ha sido dado por revelación. ¿Qué significa esa palabra revelación aquí, en este texto? Significa en griego apocalipsis, con K, apocalipsis, que quiere decir correr el velo que cubre algo mantenido en secreto. Eso quiere decir que Apocalipsis, que es el mismo significado del libro de ¿qué? De Apocalipsis, revelación, que corre el velo que cubre algo mantenido en secreto.
El apóstol Pablo en la carta a los Efesios habla del misterio de Cristo y del misterio de la iglesia, que fue mantenido en secreto durante el Antiguo Testamento y durante miles de años. El Evangelio fue mantenido en secreto. Aunque está ya escondido, tiene que ser revelado por Dios al corazón del hombre. Tú encuentras el Evangelio en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números y en todos los libros de la Biblia, pero tiene que ser revelado ¿por quién? Por Cristo, por el Espíritu Santo en el corazón del hombre. Ese misterio estaba escondido y fue revelado ¿a quién? A Pablo. Y había otro misterio, la iglesia. La esposa de Cristo también estaba ausente y aparece en el Nuevo Testamento. Usted nunca encuentra en el Antiguo Testamento la esposa de Cristo, pero no era viudo ni soltero. Siempre estuvo casado con su iglesia, sino que era un secreto entre él y el Padre. Allá en el Consejo Divino hubo un acuerdo de decir: tu esposa será la iglesia y vamos a celebrar esa boda al final de los tiempos. En la boda del Cordero vamos a hacer público eso delante de todos los santos. Pero eso no había sido revelado. Eso no significa, escuche, esto es tan importante, que Pablo no supiera nada de Jesús. Al contrario, porque sabía acerca de él, es que perseguía a la iglesia. Y aquí hay algo importante. Él sabía que los cristianos creían que Jesús era el Mesías. Él sabía eso. 2. Él sabía que los cristianos creían que Jesús era ¿qué? El Hijo de Dios. Y para él eso era una herejía, porque él era un fariseo. O sea, no era porque él no supiera nada de Jesús, sino era al contrario, porque él sabía mucho de Jesús, que él perseguía a la iglesia. El mensaje de Pablo vino de Cristo directamente. ¿Por qué? Porque aunque sabía esas verdades, él no las aceptaba en su corazón. Y esto es muy interesante con la iglesia. Tú puedes saber verdades de la Biblia, pero solo hasta que lleguen acá y este corazón sea quebrado y quebrantado, tú las vas a vivir. Tú puedes saber Juan 8:32. ¿Alguien se lo sabe? Juan 8:32. ¿Alguien? Levante la mano, por favor, si alguien se lo sabe. ¿Qué dice? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Usted se lo puede saber. La pregunta: ¿usted es libre? ¿Ha conocido la verdad para ser libre? Puede decirle al mundo entero: soy libre por esto, esto, esto y esto. Así era mi vida, así es mi vida y así será mi vida en adelante. Eso es lo que el apóstol Pablo era, y es lo que vamos a mirar ahorita. Él sabía todo eso, y sabía que el Señor había sido crucificado porque él mismo había dicho que era el Hijo de Dios. Y para él eso era una ¿qué? Blasfemia. Pablo sabía que los cristianos creían que el Señor había resucitado y ascendido al cielo. ¿Sí ve todas las verdades que Pablo sabía? Como fariseo las sabía. Pues no es cuántas verdades tú sabes, es cuánto de Cristo hay en tu corazón. Antes de su conversión, él podía decir con claridad muchas de las enseñanzas centrales del Evangelio. Si usted hablaba con Pablo antes de convertirse, él sabía mucho del cristianismo, porque de hecho era un hombre estudioso, pero el saberlas no era suficiente para darles el valor y la trascendencia que tienen en una vida. Fue después de su conversión que el velo se corrió y su corazón comprendió desde lo más pequeño a lo más grande del Evangelio. Miremos 2 Corintios 3 del 14 al 16 para entender ese velo. 2 Corintios 3, 14, 16. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, escuche, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan, el velo ¿qué? Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hay un velo para los judíos todavía. Ellos no creen que Jesús era el Mesías, ellos están esperando al Mesías. Y Pablo, cuando recibió camino a Damasco la revelación de Cristo, el velo que se corrió. Una cosa es afirmar, escuche, que se ha recibido revelación directa de Dios, pero otro asunto es probarlo. En estos tiempos usted escucha mucha gente, mucha. Por internet se puede escuchar miles de predicadores. Solo pone un link y aparecen miles de predicadores
Y muchos afirman que Dios les ha visitado, que Dios les ha hablado, que Dios ha traído un mensaje para este tiempo. Pero el único mensaje que hay para este tiempo es la Biblia. No hay otro mensaje. No hay otro mensaje, es la escritura nomás. Probar que Dios estuvo la noche anterior con el predicador en el cuarto y le dio ciertas cosas es difícil, porque usted lo puede decir desde acá, pero nadie lo puede comprobar porque nadie sabe si sucedió o no sucedió. Es diferente estudiar las escrituras, porque ustedes pueden ir a la casa y pueden estudiar las escrituras, Gálatas, y pueden comprobar si lo que se dice es cierto o no es cierto. Esa es la diferencia. Muchos afirman haber recibido revelación directa. No es que vino una voz del cielo y me dijo que mañana hablara del amor, ¿sí? No voy a hablar del amor. No, hay que estudiar y llevar una secuencia, porque Dios habla a través de su palabra. Y no por un lado de la palabra, habla por toda la palabra. Los que han leído Levítico saben que Dios habla en Levítico. Los que han leído Números, habla en Números, así sean solo números, ¿sí? Pero habla en Números. Hay cosas interesantísimas. En todos los tiempos ha habido personas, y actualmente las hay, que dicen que han recibido revelación directa de Dios, pero no lo pueden probar. En los siguientes 12 versículos que vamos a mirar, Pablo sustenta la tesis de su vida, desde su pasado, su presente y aunque su futuro. O sea, Pablo presenta pruebas. Desde el primer punto que vimos eran las credenciales generales del apóstol Pablo. Ahora vamos a mirar el segundo punto, que son las credenciales autobiográficas de Pablo. O sea, él habla de él mismo con los Gálatas. ¿Por qué? ¿Por qué él tiene que hablar de él mismo? Porque estaba en duda su mensaje, porque estaba en duda su vida espiritual. Partiendo de los 3 periodos fundamentales de la vida espiritual de Pablo, es decir, antes de convertirse, su conversión y su vida después de la conversión, Pablo muestra cómo ciertos acontecimientos alrededor de su conversión, así como otros anteriores y posteriores, constituyen pruebas que él había recibido un mensaje de Dios. Pablo empieza a hablar ahorita de su pasado, habla de lo que él ha vivido como creyente y nos da muestras de lo que es todo el libro, porque esto fue escrito en el año 49-50 después de Cristo. Pablo se convierte aproximadamente en el año 34-35. Estamos hablando de 14, 15 años de ministerio cuando él escribe Gálatas. Entonces él les cuenta a ellos su conversión. Antes, ¿quién era Pablo? Luego les dice, y mi conversión fue así, y ahí vamos a estudiar Hechos 9 y otros libros, otras partes de Hechos, y luego habla también de su ministerio, de cómo él ha trabajado y cómo era su vida. Entonces vamos a ver la primera prueba. La primera prueba es la prueba antes de su conversión, versículos 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Cuando yo estaba haciendo este estudio, yo decía, ¿qué podría uno escribir? ¿Cuál sería su versículo si usted tuviera que decir, porque ustedes ya saben de mi conducta en otro tiempo? Qué vergüenza, ¿no? Tener que escribir eso. Para mí sería vergonzoso. Si me dijeran, escriba una frase donde hable de su conducta en otro tiempo, ¿sí? No, yo no la escribiría, no sé usted. Porque ya sabéis que yo hacía, ¿sí?, tales y tales cosas. Y aquí todos tenemos un pasado. Y todos tenemos conductas, teníamos conductas pecaminosas, espero que ya no tanto. Aquí Pablo describe la posición que alcanzó en otro tiempo. Note cómo él empieza. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Él habla de la posición que él alcanzó. Y dice ahí, y dice, en el judaísmo dice, y que perseguía a los cristianos. Dice, y las actividades que realizó en el judaísmo. O sea, él empieza por ahí, para mostrar que su mensaje no estaba basado en su vida vieja. O sea, él no estaba basado en el Saulo. Vamos a hablar un poquito de Saulo. ¿Quién era Saulo? Pablo. Saulo de Tarso. ¿Sí sabía que en la iglesia siguen habiendo Saulos? Compartí un tema con los hombres que se llamaba hombres que se resisten a Dios. O se le puede llamar una voluntad rebelde difícil de doblegar, ¿sí?, que era la de Pablo. Pablo fue
atrevido con Dios antes de ser convertido. Y aquí hay muchos que han sido atrevidos con Dios antes y siguen siendo después. O sea, sí, eso es así, uno es así. Pero Pablo habla de a dónde había llegado su posición, hasta dónde le había alcanzado y las actividades que él hacía. La pregunta es: ¿qué de nosotros, José? ¿Nos aferramos a cosas del pasado todavía? ¿Nos cuesta renovar la mente? ¿Nos cuesta entender que tenemos una vida nueva y que esa vida nueva necesita unas conductas diferentes a las conductas que hemos tenido toda la vida? ¿O es más, algunos todavía están confiando en sus logros, en sus carreras, en sus posiciones, en sus posesiones? Hay posiciones y hay ¿qué? Posesiones. Pablo está hablando de todo eso. ¿Quién era él realmente? ¿Se aplica bien a su vida esta frase? Antes de Cristo y después de Cristo. En Pablo se aplica perfecto. Pablo está mostrando que él era un hombre antes de Cristo y que su vida era totalmente diferente ahora que después de Cristo. ¿O todavía nos aferramos a la vieja manera de vivir? Filipenses 3. Ahí adelantico, 2 libros adelante de Gálatas. Filipenses 3 del 4 al 6. Mire lo que dice. Acá está hablando lo que él era. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, ¿sí? Dice. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Saulo era un personaje, Saulo. Ahí hablaba el espíritu de Saulo antiguo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Le faltó solo una frase, usted no sabe quién soy yo. Solo le faltó esa frase. Así era Pablo. Era tremendamente comprometido antes de llegar a Cristo con acabar la iglesia. Ese era Pablo. Una prueba de que su mensaje no era del hombre, una prueba de que su mensaje no provenía de él mismo, era que su naturaleza había sido totalmente transformada de un asesino a un hombre santo. Esa es la prueba. Y esa es la prueba de un verdadero creyente. ¿Qué conductas de mi vida eran tan terribles que hoy tengo la autoridad y la certeza de decirte, no lo hago? Hace muchos años, nunca más volví a practicar esa conducta, ese pecado, como lo hizo Pablo. No sé cuál es tu caso, yo tengo el mío, mi propia historia. Pablo era el hombre más religioso que había existido. La gracia estaba ausente para él, aunque el antiguo pacto y el nuevo pacto fueron hechos únicamente por la gracia. Pablo vivía bajo la ley. Escuchen, Pablo era realmente fariseo. Él sí vivía bajo la ley. Su tormento era ese, que nadie viniera a cambiarle sus normas y sus conductas, porque él tenía la capacidad de vivir bajo la ley. Él mismo lo dice ahí en Filipenses, dice: en cuanto a la ley, o sea, yo era esto y yo era otro, ¿sí? Llegó a tener una posición muy alta dentro de los fariseos. Es más, los estudiosos dicen que él tuvo que estar en el Sanedrín a la hora de tomar decisiones cuando tuvieron que matar a Jesús, porque él ya hacía parte de en ese momento, él ya hacía parte de la alta élite de Israel. Uno de los aspectos más fuertes de la conducta de Pablo en el pasado fue que perseguía sobremanera la iglesia. Parte B del versículo 13. Que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. No era una persecución pasiva, eran acciones activas contra los cristianos. Todo el que se oponga a la iglesia se opone a Jesús. No se opone a un pastor, no se opone a la gente que asiste a la iglesia, no se opone a un sistema, se está oponiendo ¿a quién? A Cristo. Es directamente contra Jesús que Pablo se oponía. Pablo no estaba oponiéndose ante los cristianos, aunque él pensaba que estaba oponiéndose ante los cristianos. ¿Era ante quién? Ante Jesucristo. Hechos 8:3. 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia, ¿sí? Donde lo dice, él está contándolo en Gálatas, pero sucedió aquí. Cuando Lucas lo escribe en Hechos es cuando sucedió, pero Pablo lo está contando 14 años después a la iglesia de Galacia. Él está diciendo, ese era yo, pero vamos a leerlo donde Lucas lo escribió. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa
arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba ¿a dónde? En la cárcel. Asolaba y arrastraba. No era que decía, ustedes no oren más, les vengo a pedir el favor que no prediquen la Biblia. No, eran los totazos, a los golpes, a la violencia. Llegaban con un ejército y los maltrataban, algunos los mataban y a otros se los llevaban ¿para dónde? Para la cárcel. Ese es Saulo, ese no es Pablo. Estamos hablando ahorita de quién? Saulo. Aquí vemos los términos: asolaba, arrastraba. No les pedía favores, era su forma de ejercer su fe farisea, su fe judía. Ejercía violencia contra la iglesia. Había prueba, escuche, habría prueba 14 años después de su conversión, cuando él está escribiendo Gálatas. Obvio que había una prueba: su carácter amoroso, compasivo con la iglesia. Algunos tienen un Saulo alrededor que critica y habla mal de la iglesia sin conocerla. Yo sé que muchos tienen muchos Saulos alrededor. Ya no la asolan ni la arrastran a la cárcel, pero sí critican a los pastores. Esos que se roban la plata, esos que hacen esto, esos que hacen aquello, sin conocer. Si usted me pregunta a mí de computadores, lo único que sé es prenderlos y escribir, no más. Y con eso es suficiente. No sé nada más. Entonces no puedo hablar nada de eso. Siempre le he dado un consejo a la iglesia y a la gente: no hable de lo que no sabe, nunca. Evítese problemas con Dios y con la gente. No hable de lo que usted no ha visto, ¿no? Nos ha pasado, ¿cierto? Muchas veces gente que dice, todos los pastores son ladrones. Entonces se le puede decir, un taxista nos dijo eso, ¿no? Yo casi le digo, todos los taxistas son ladrones también. Podría haberle dicho eso: todos los taxistas tienen un yerno. Y podemos entrar en una discusión, ¿sí? Pero así pasa. Todos tenemos pruebas antes de nuestra conversión que muestran la obra de Dios en nosotros. Si no es así, quizás su conversión no es genuina. Piensa en ti, no pienses en Pablo ni en mí, no, piensa en ti. ¿Tienes pruebas evidentes de quién eras antes y quién eres ahora? De tu conversión. El que robaba, ya no robe más, decía. El que hurtaba, no hurte, se trabaje como es que digno y comparta con los demás. Mujeres de 4 en conducta pueden pasar a 10. ¿Sí es así? Hombres iracundos, hombres llenos de orgullo, de amargura, pueden llegar a ser gozosos. Pueden llegar a tener una vida paciente, una vida entregada al Señor. Esas son evidencias. Hechos 7. Sigamos en Hechos, vamos a estar un ratito ahí. 7:60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿De quién habla ahí? De Esteban. ¿Pablo participó en la muerte de Esteban? Obvio. Las ropas se las entregaron a él. Y Pablo tuvo que sufrir mucho con esos pensamientos durante todo su ministerio. Por eso cuando Pablo se convierte, el Señor le manda a Ananías, y Ananías le pregunta al Señor, dice: ¿pero vas a salvar a ese personaje? A ese asesino. Y el Señor le dice: usted no se preocupe, usted tranquilo, Ananías, que yo le he de mostrar lo mucho que ha de padecer por mí. La muerte de Esteban. Ahora pasemos a Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Un año después, dicen los estudiosos, aproximadamente desde el capítulo 7:60 al capítulo 9:1, pasa un año después, Pablo pide permiso para destruir a los cristianos. Un hombre como este, con esa capacidad mental y emocional, no está de ánimo para cambiar su manera de pensar porque alguien se lo aconseje. Solo Dios podía hacerlo, y solo Dios podía quebrantarlo y llevarlo a su más baja condición y derribar su orgullo y su arrogancia y convertirlo en el gran apóstol Pablo. Sin quebrantamiento no hay gloria, ¿sí sabe? Si alguien quiere pasar en la vida cristiana inadvertido, sin quebrantamiento, es probable que no entre a la eternidad. El quebrantamiento es necesario. ¿Por qué? Porque un corazón contrito y humillado lo desprecia el Señor. Uno quisiera que fuera más fácil. Siempre me encuentro con personas y le digo: chévere que Dios lo hubiera puesto fácil y hubiera dicho: cree en mí y vas al cielo.
pero él pone durante el camino de la fe, se llama el peregrinaje, miles tal vez de pruebas, pruebas de la bondad, pruebas de la compasión, pruebas de la fidelidad, pruebas del amor, pruebas del servicio, pruebas de todas las áreas de nuestra vida para llevarnos allí. Miremos Hechos 9, 1, 2, el 2 dice: y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pase a 22 de Hechos, capítulo 4 y 5. Es la misma historia, sino que él la cuenta 3 veces. Pablo cuenta 3 veces su conversión, en Hechos 9, en Hechos 22 y en Hechos 26. Pero en cada uno se encuentra detalles diferentes de lo que él cuenta cómo sucedió. Hechos 22, 4, 5. Perseguía yo este camino. ¿Cuál camino? El de los cristianos. Hasta la muerte, ¿sí ven? Tremendo. Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Había dos cosas que podían detener a Pablo: la muerte y Cristo, no más. Él dice hasta la muerte. Dice, si me hubiera tocado morir por matar a los cristianos, yo hubiera muerto. Era solo la muerte lo que podía detenerlo, pero él no contaba con el poder de Cristo. Y dice el versículo 5: como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traerlos presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Y Hechos 26 del 10 al 11. Lo cual también hice en Jerusalén, no solo en Damasco, ¿sí ven? Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. A propósito de los votos, ¿sí? Cuando lo mataron él dio el voto, dijo: yo estoy de acuerdo, hágale, de una, dele a toda esa gente. Y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga los forcé a blasfemar, y enfurecidos sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Tremendo, ¿no? Si ven que las tres historias de Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26 dicen diferentes palabras acerca de la conducta que él tenía en su pasado. De este hombre era violento. Pablo lo describe como un hombre apasionado en el fariseísmo, dispuesto a hacer cumplir la ley. El que no cumpla la ley muere, porque así decía la ley, y cualquiera que se saliera de la ley estaba dispuesto a matarlo. La prueba de su conversión, versículo 15 y 16 de Gálatas. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Solo hasta que Cristo, en su soberanía y la gloria de la resurrección que él vio en el camino a Damasco, le confrontó, Pablo respondió a una gran realidad del Evangelio, y su orgullo fue destruido. Solo ahí. De inmediato se dio cuenta de que solo en Jesucristo de inmediato se dio cuenta de que solo un Jesucristo resucitado podría proclamar desde el cielo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Hechos 9:5. Fue lo que le dijo Jesús cuando se encontró con este hombre camino a Damasco. Algunos van camino a Damasco y no saben, pero vamos a llegar a Damasco tarde o temprano. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar voces contra el aguijón. ¿Alguien no sabe qué son las cosas contra el aguijón para explicar? A los bueyes, cuando iban en las carretas, lo chuzaban con unas cosas punzantes de aluminio, de hierro, para que andaran más. Entonces a los filos de la carreta, a los lados, le ponían para que cuando ellos frenaran el paso se chuzaran, y claro, tenían que arrancar más rápido, y los aguijoneaban. Pablo había sido aguijoneado varias veces por Dios. Durante los 5 años anteriores a su conversión, el Señor le había hablado muchas veces y de muchas maneras, como dice la palabra, para convertirlo, pero por eso le dice Pablo: duro es darse contra el aguijón. Duro es que me toque reprenderte así. Y duro, cosas era chuzones, golpes, o sea, dar golpes contra algo afilado, era lo que le decía. Estás dando golpe contra mi palabra, estás dando golpe contra una espada que te va a cortar.
Y así hay algunas veces muchos creyentes dando golpes contra la palabra, porque tarde o temprano vamos a terminar rendidos a sus pies. Solo el poder de Dios podía refrenar a este hombre, quien en ese momento estaba en su máximo odio por los cristianos. O sea, Dios intervino en la vida de Pablo en su máxima decadencia contra la iglesia, cuando él estaba dispuesto a matar a todos los cristianos. O sea, por él hubiera matado a todos los cristianos y hubiera quedado bien ante Dios. Él pensaba que estaba haciendo bien, y que lo estaba haciendo en nombre de ¿quién? De Dios. Estaba decidido a perder aún su vida con tal de exterminar a los seguidores de Jesús. Solo Dios o la muerte lo podían detener, y Dios interviene en la vida de este hombre. La salvación de los hombres siempre había sido soberanía de Dios. Por eso él dice en el versículo que estamos mirando: pero cuando agradó a Dios. ¿A quién agradó? A Dios. Él no dice cuando yo agradé a Dios. ¿A Dios le agradaba que Pablo fuera un asesino de cristianos? No. Pero Dios tomó la determinación de salvarlo. Moisés se lo dijo a Israel en Deuteronomio cuando le dice: porque no te escogió Jehová porque ellos fueran buenos, sino porque Dios los amaba. Dios escogió a Israel porque los amaba. Samuel también confrontó al pueblo con el mismo mensaje, diciendo: no es por ustedes, es porque Jehová es bueno. David también nos recordó en Primera de Crónicas la elección que Dios había hecho de él, de Salomón y de toda su descendencia, para que a él viniera el Mesías. Note los versículos de ese punto. Dice: cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre. Pablo era apartado desde el vientre y me llamó para revelar a su Hijo en mí. El Señor lo apartó no porque él fuera bueno o tuviera capacidades, es algo soberano de Dios. Hay gente que se cree tan bueno y está tan muerta. Es así. Dios confrontó a los fariseos con eso. Le dice: vosotros sois sepulcros blanqueados. Por fuera estáis limpios, por dentro están llenos de ¿qué? De gusanos. ¿Alguien ha visto un sepulcro por dentro? ¿Sí? Cuando lo destapan para sacar los restos, uno ve lo que hay ahí. ¿Sí? Gusanillos. Por eso nadie, escuchen, nadie puede ni debe ejercer un liderazgo en la iglesia si no ha sido llamado por Dios para esto. Nadie debe ni puede. Uno se puede equivocar con las personas, ¿sí saben? Como pastor. Y uno puede decirle a alguien que haga ciertas cosas para la iglesia. Si esa persona no tiene llamado, va a fracasar. Si esa persona tiene llamado, Dios lo respaldará, Dios lo sacará adelante en esa labor que se le delega, y uno también va entendiendo si esa persona tiene que el llamado. Isaías 49:1, él habla de su llamamiento, y Jeremías 1:5, él dice: desde el vientre fui llamado también. Y Juan el Bautista, 3 hombres, casi todos, pero ellos 3, Isaías, Jeremías y Juan, exactamente. Isaías 49:1, no lo voy a leer, Jeremías 1:5 y Lucas 1:13-17. Ahí en esos textos usted encuentra lo que dice Isaías de su llamado, Jeremías de su llamado y Juan el Bautista de su llamado. Vemos en la conversión de Pablo el proceso completo de una salvación. Vemos totalmente todo lo que una persona salva debe vivir. Acompáñenme otra vez a Hechos, capítulo 9, versículo 3 al 6. Mas yendo yo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Ahí está la conversión completa de un creyente. Desde el momento de su conversión, Pablo estuvo siempre con Cristo, siempre. Nunca se separó de él, ni un instante, todo el tiempo. Cristo habló directamente, el Cristo resucitado le habló directamente las doctrinas que la iglesia necesitaría de ahí en adelante, las que compartimos hoy. Por eso él, ahí se ve, uno,
Cristo se revela cuando él va en camino a Damasco. Luego al final, cuando le dice levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Una persona que ha sido convertida espera directriz siempre. No solo viene a la iglesia y dice a mí me gusta, chévere. No, siempre hay algo que hacer. Tercero y último, la prueba después de su conversión. Versículo 16 de Gálatas. Dice que le plació revelar a su hijo en mí, 16b, para que yo le predicase entre los gentiles. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Hay pruebas después de su conversión. Pablo no consultó a los apóstoles. Aclara aquí que lo hizo por dirección divina y por un llamado que tenía hacia los gentiles. En ningún momento, escuche esto, esta enseñanza quiere decir que usted no necesite ayuda. Sí, porque no falta el que dice, uy, estaba esperando esa palabra para seguir viviendo como estoy, sin consultar con nadie, haciendo lo que yo quiero. No, yo leo la Biblia y oro en mi casa. No. El que no ama a la iglesia de Cristo no puede amar a Cristo. Y usted encontrará miles, escuche, millones de personas que no se congregan y dicen ser creyentes. La iglesia fue establecida para creyentes, para que vengan, escuchen, sean expuestos, sean confrontados, conozcan a otros pecadores, conozcan a otros santos, vean la conducta de otras personas que son creyentes, vean los errores de otros que son creyentes y aprendan a vivir entre unos y otros. Esa es la iglesia. No se puede vivir sin la iglesia. Por eso Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pablo dice, versículo 17, dice, y ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a donde? Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Él se fue al desierto, a una región que está cercana a su ciudad natal, que es Damasco, y allí se preparó para el ministerio. Algunos dicen que fueron 6 años, y al parecer sí, porque el versículo 18 nos dice, después de pasados, ¿qué? 3 años. Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿A qué fue a Jerusalén? A contarle a la cabeza de la iglesia, a sujetarse, porque el hecho que él no consultara la revelación no quiere decir que no estuviera sujeto. Era un hombre sujeto en todo caso. Él va y se encuentra con Pedro y le dice, Pedro, le voy a contar todo lo que me pasó, ¿no? Hace 3 años yo iba camino a Damasco y de repente vi una luz del cielo y vi una voz del cielo que me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces luego me dijo de una cosa, dar cosas contra el aguijón, y le cuenta toda la historia. Dice, desde ese momento yo me aparté al desierto, a Arabia, y he estado orando, y esto es lo que Dios me ha revelado para la iglesia. Y Pedro concordaba con lo mismo que ellos habían aprendido, porque no se contrariaba el evangelio de Pablo con el evangelio de los apóstoles. 15 días con Pedro, imagínense esa reunión, 15 días hablando los dos. No, Pedro, imagínate que el Señor me reveló la gracia, ¿sí? Lo que dice la palabra, la iglesia, el misterio. Y todas las cartas que usted lee de Pablo, él ya Dios le había revelado el amor, la gracia, el perdón, la misericordia, todas las doctrinas. Y él va y se las comparte a Pedro 15 días. Dice, este encuentro con el apóstol fue exclusivamente para eso. Versículo 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Él aclara ahí. Dice, yo no me encontré ni con Juan, ni con ninguno de esos manes, nada. Solo me encontré con Pedrito, y ahí de paso vi a ¿quién? A Jacobo, el hermano del Señor. ¿Por qué Pablo aclara que era Jacobo, el hermano del Señor? Porque el otro Jacobo ya lo habían matado, el apóstol. Fue el primero que mataron, más o menos por esas fechas, en el año 45. A Jacobo, el apóstol, el hermano de Juan, ya lo habían matado. A este no lo habían matado. Este es el que escribe el libro de Santiago. Es el mismo Jacobo, el hermano de Jesús. Él lo nombra para aclararle a quién, a nosotros como iglesia hoy en día, que no nos confundamos que no era Jacobo el apóstol. Por eso dice, no vi a ningún otro apóstol, y a Jacobo, el hermano de Jesús. Versículo 20. En esto que os escribo hoy aquí delante de Dios, que no miento, vamos hasta el 24. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Entonces Pablo relata su comienzo ministerial, y esto muestra la prueba de su conversión. Él predicaba a Cristo desde el inicio de su ministerio, y él mismo dice que al principio, miren lo que dice ahí, solamente en el versículo 23,
solamente oía decir. O sea, en el principio, 3 años en el desierto, se va donde Pedro, vuelve a Arabia y a Damasco, otros añitos, y luego sale a hacer su ministerio, empieza a hacer su ministerio por los alrededores, empieza a predicar, y él dice: yo solamente oía decir lo siguiente: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Esa es la historia del comienzo del ministerio de Pablo. Tenemos en cuenta que Gálatas fue escrita en el año 49, o sea que llevaba 15 años de ministerio cuando él está contando toda su historia. Pero cerramos con esto: ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia en Cristo? ¿Tienes pruebas que el Señor te ha llamado primeramente a la salvación y luego al servicio en el ministerio? ¿Tus palabras edifican a otros o son carga para otros o aún para ti mismo? Pablo siempre edificaba con sus palabras. ¿Hay pruebas de tu conversión en cuanto a frutos dignos de arrepentimiento o todavía batallas con pecados que tenías hace 20 años? Alguien dijo sabiamente: estrene pecado. O sea, no batalle, que hace 20 años robaba y lleva 20 años en la iglesia, usted ya no puede robar. Es inaudito que usted robe después de ser convertido. Si mentía, no. Descubra que hay cosas en su naturaleza que no conoce y que tiene que lidiar con ellas, porque hace 20 años yo no sabía que era orgulloso, y lo descubrí en el proceso cristiano, que Dios tenía que tratar con mi orgullo y con mi egoísmo. Yo no sabía que era tan egoísta hasta que conocí a Cristo. Eso es descubrir esa verdad que nos duele, decir: egoísta, pero si yo soy buena gente con todo el mundo. Sí, porque a veces nos beneficia ser buenos con todos. Otra cosa es serlo porque Dios lo ha dicho y porque Dios lo ha puesto en tu corazón. ¿Está la vida de Cristo en ti o necesitas que Él te salve esta mañana? Que tu alma se convierta realmente y su verdad sea revelada en tu corazón para amarle y servirle. Es tiempo de volver nuestros corazones a Dios y pedir que traiga salvación a nuestra vida y que despierte a aquellos que son salvos. Amén. Hay algunos que necesitan salvación. Y alguien se preguntará: pero siempre venimos los mismos y siempre nos dicen lo mismo. Porque la conducta lo hace ver que la salvación se ve y la no salvación también se ve. Y otros son salvos pero necesitan despertar. Siempre me gusta ese término: despertar. Despierta tú que duermes y te alumbrará ¿quién? Cristo, dice el profeta. Y Pablo dice que debemos despertar, y Cristo dice que ya no debemos andar como los que andan de noche en tinieblas, sino que tendremos que andar como los que andan de día en la luz de Cristo. Y la luz alumbra, la luz no se esconde, la sal da sabor, lo insípido no nos gusta, el huevo sin sal es terrible. Solo ese detallito le cambia el sabor a ese alimento tan espectacular como el huevo, la sal. Y los cristianos son la sal de la tierra. Cristo no ha venido porque hay cristianos en la tierra. Si no hubieran, ya habría desaparecido este planeta. No viene porque quiere que nosotros seamos los que le damos sabor a la tierra, sabor al evangelio. Que hablemos la verdad de Cristo a todos aquellos que conocemos e invitemos personas cada semana. Amén. Dios les bendiga, póngase sobre sus pies, vamos a orar. Me perdonan un poquito la gripa, pero mucha tierra, entonces hay que... Ha sido siempre difícil, pero Dios ha sido bueno. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. De paso, por la vida del apóstol Pablo, Señor. Gracias por levantar un hombre de ese nivel, Dios, de esa capacidad de entrega. Porque tú eres el ejemplo, Señor. Y Pablo lo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Un hombre que podía decir que realmente había sido salvo, había sido convertido y ahora da fruto para Dios, Señor. Anhelamos llegar ahí. Anhelamos conocerte esta mañana. Deseamos tu presencia.
Yo te invito a que busques su presencia, que te acerques a Él con confianza, como dice la palabra, acércate con confianza al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Y sea cual sea tu situación hoy respecto al mensaje, respecto a la vida cristiana, tengas la humildad de decirle: Señor, yo te necesito. Cristo, yo te necesito. Si eres salvo, le necesitas aún más, quizás. A veces pensamos que porque venimos a la iglesia ya no le necesitamos, y es cuando más tengo que buscarle y decirle: yo te necesito, mi Jesús. Esta mañana te necesito como la vida, como el aire, Dios. Te necesito para vivir, te necesito para pensar, para tomar decisiones. Te necesito para mostrarles a otros que tú eres real, Cristo. Hoy ven a esta iglesia. Hoy despierta los corazones, Señor, de aquellos que han nacido de nuevo. Despierta sus vidas a la palabra, al evangelio, Señor. Trae pasión en sus corazones por la salvación del perdido, Señor. Que seamos una iglesia que despierta a través de la palabra a la compasión por otros. Que hayan pruebas que somos salvos, que hayan pruebas que este ministerio viene de Dios, viene de la palabra, que ha sido dado por el poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Aquellos que dudan, convéncelos, dice la Escritura. Aquellos que no quieren entrar, fórzalos a través de situaciones. Esa es nuestra oración. No parece bíblica, pero es más bíblica que cualquier otra oración. Fórzalos a entrar, quebranta sus corazones, trae vida en ellos en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, y enséñales tus caminos. Camino a Damasco, Señor, donde el corazón es quebrantado, Dios, donde el corazón se doblega, donde el corazón comprende que separado de ti nada somos, Dios. Vamos camino a Damasco, algunos, Señor, vamos camino al quebrantamiento de nuestro corazón. Abre nuestros ojos como lo hiciste con este hombre. Danos la lucidez de la palabra, el entendimiento claro de las Escrituras. Hoy te bendigo, Señor, por tu palabra. Bendice esta iglesia, bendice cada vida. Llévanos con bien a casa. Llévanos a meditar esta semana en este mensaje. Más que el mensaje, en ti, Jesús. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.